Hermanas, buen día. Gracias por un nuevo día y gracias a Dios porque nos levantamos con esa hambre de escuchar su palabra. No de escuchar al que la habla o al que la dice, sino con esa hambre del Dios vivo que nos va a hablar y que nos habla de diferentes, de acuerdo a nuestro padecer, de acuerdo a nuestra prueba, de acuerdo a lo que necesitamos, Dios nos habla. Y vamos a continuar con el tema 13. Y este tema 13 le puse de título: Elías era tan humano como cualquiera de nosotras. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Santiago 5, del 15 al 18. Dice la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y bueno, hermanas, quise empezar en este versículo 15, porque Santiago nos está exhortando a que seamos pacientes y oremos. Y Santiago menciona aquí a Elías, porque dice que una oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y esa oración de fe es esa confianza, que si estamos preocupadas, pues oremos, o si estamos enfermos, oremos. Estemos en la circunstancia que estemos, o en la prueba que estemos, oremos. Y si ya oramos, entonces no nos preocupemos. Y en el 16 nos dice que confesemos vuestras ofensas. Y esto es muy importante porque muchas veces nada más oramos unas por otras, pero no específicamente por qué. Y aquí nos da un buen consejo: que confesemos vuestras ofensas unos a otros, para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí en Nueva Traducción Viviente dice que la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces es muy importante que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos fervientemente. Y ahora sí nos pone el ejemplo de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y esto de que era un hombre sujeto a pasiones no quiere decir que primero daba una cara de santo y después se comportaba terrible. Para nada. No pensemos que daba esta imagen y después hacía lo que quería. No. Estar sujeto a pasiones es sufrir como cualquier humano, es padecer. Y si leen ahí la historia en Primera de Reyes 17 y 18, ahí como Elías tenía ese dolor en su corazón de cómo el pueblo no obedecía los mandatos de Dios, y cómo Elías tenía ese amor por Dios, esa confianza en él, que aún convocó a los profetas falsos y para demostrar quién era el verdadero Dios. Elías fue un profeta muy importante, hasta llegaron a llamarle el representante de los profetas. Y no hay información de su infancia como lo vemos en otros personajes que Dios usó. No vemos los nombres de sus padres, no sabemos, no nos dice la Biblia nada de su vida personal, pero sí nos habla de cómo Dios lo usó por esa confianza que Elías tenía en Dios, y con esa confianza demostró quién era el Dios vivo y verdadero, y cómo mató a todos esos profetas falsos, y que después, al verse amenazado por esa perversa mujer, Jezabel, él huye. Y cómo la palabra de Dios nos deja ver pues las fallas que tuvieron estos hombres utilizados por Dios, porque la Biblia no oculta su pecado o sus debilidades. Tanto en hombres como mujeres, Dios deja ver en su palabra pues lo que eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Pero es cuando confesamos nuestros pecados y cuando Dios trabaja en nosotros, como cuando Elías experimentó en su vida esa soledad, cuando huyó a la cueva y experimentó esa soledad y esa tristeza
que tal vez alguien se identifique con Elías. Solo e incomprendido, porque tampoco no nos menciona si tuvo esposa, como el caso de Job, ¿no? Pero aún así pues Dios le sostuvo y fue atendido por el Señor. Milagrosamente dice que iban los cuervos y llevaban pan y carne para alimentarlo. Pero estaba así por hacerlo lo correcto, esa pasión que tenía por Dios, porque demostró que su Dios era el verdadero. Y Elías fue claro y determinante y directo su mensaje de que Dios era el Dios verdadero. Y hasta yo creo les caía mal a todas estas personas que hasta les decía, ¿no? A lo mejor se quedó dormido, grita más porque a lo mejor fue al baño. Y les decía, sus dioses no son nada, y les voy a demostrar que mi Dios es el verdadero. Es como a nosotros hoy en día, que nos duele, ¿no? Somos igual con esos sujetos a pasiones como cualquier hombre que ama a Dios, que como les digo, Elías le dolía que no obedecieran a Dios. Y en esta época igual a nosotros ciertas circunstancias de la vida pues nos duelen ante la injusticia. Hay veces nos sentimos incapaces cuando se promueve una ley antibíblica y sujeto a pasiones no desordenadas, sino a ese sufrimiento y a esa pasión de padecer por la verdad. Y también sabemos que Elías pues no sufrió esa muerte, sino Dios lo arrebató. Qué hermoso y bueno, hermanas, pues así también nosotras tengamos esa pasión, ese padecimiento, ese sufrimiento, para que Dios nos use y veamos en cada prueba su respaldo, y que confesemos nuestras ofensas unas a otras y que oremos fervientemente por cada una de nosotras. Como aquí lo dice, que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Y así nosotros demos fruto. Que Dios les bendiga, hermanos.